Si me permite, quisiera hablar de la economía mexicana. Usted está funcionando muy bien como presidente, tiene 70% de aprobación, pero a fin de cuentas mucho depende de la economía. Y usted esperaba que la economía creciera 4%, y esta semana hay preocupaciones porque incluso puede llegar a la recesión. No, no, vamos bien. Estamos bien y de buenas. No está creciendo la economía como quisiéramos, pero tampoco hay riesgos de recesión. Y tenemos otros indicadores que demuestran que está bien la economía. Por ejemplo, el peso se ha fortalecido. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. That is true. You can see it on Bloomberg. Sí, claro, claro. En Bloomberg se ve todos los días el comportamiento de el peso y de todas las monedas del mundo. O sea, ustedes son una agencia de noticias especializada, seria. Yo consulto a Bloomberg. Me ocupo de asuntos políticos. No soy fanático de la economía. Creo que se exageró durante mucho tiempo cuando se elevó la economía a rango supremo y se subordinó todo lo demás. No creo en eso. Creo que es la política la que debe de coordinar los esfuerzos para el buen funcionamiento de la vida pública, la política, no la economía. Entonces, hay indicadores como inflación. O sea, es más baja la inflación ahora que el año pasado. Algo que es muy importante, los salarios. Este año el salario mínimo aumentó 16%. No había sucedido esto en 36 años. Y los que están inscritos en el Seguro Social están demostrando tener mejores salarios que en otros años. Este año el promedio del salario en el Seguro Social es, en términos nominales, de los más altos en 10 años. Entonces tenemos buenos indicadores, no recesión, nada que ver con lo que pasó en 1994-95. Ahí comenzó el gobierno de Zedillo con una caída de 6 puntos. Y Zedillo terminó bien su gobierno, incluso admirado por algunos como buen gobernante, como un presidente que manejó bien la economía y las finanzas. Entonces, vamos bien, vamos a procurar crecer al 4%. También preciso, hablé del 4% en promedio en el sexenio, no lograr el 4% en un año. Tiene que ser un proceso gradual. Para tener en promedio 4%, necesitamos crecer en el 24 al 6% para tener en promedio 4%. ¿Por qué 4%? Porque en el periodo que yo llamo neoliberal, y en el caso de México neoporfirista, porque esto ya se aplicó, no es nuevo, se aplicó durante 34 años en que gobernó Porfirio Díaz.
cuando se hizo esta biblioteca y ese elevador. Ahora fueron 36 años de política neoliberal. Bueno, en los 36 años de la política neoliberal, crecimiento promedio 2. Nosotros decimos 4 en el sexenio. Y pueden decir los técnicos, ¿cómo pasar de 2 a 4 en México? Es que antes del periodo neoliberal, durante 50 años, antes de 1983, desde la revolución, desde los años 40 del siglo pasado hasta el 83, crecimos al 6% anual, 5 o 6% anual. Hubo un tiempo de crecimiento del 6% sin devaluación, sin inflación. El milagro mexicano en economía. Eso es lo que queremos ahora. Puede tener un milagro mexicano con las tasas de interés a 8.25%. Yo sé que usted ha sido muy bueno en no interferir en Banxico, en el Banco Central, pero con unas tasas de 8.25% es mucho más alta que cualquier otro país. Es mucho más difícil. ¿Creen que las tasas de interés son un problema para crecer? Son demasiado altas. Sí, pero mire, soy respetuoso de la autonomía del Banco de México. Me gustaría que el Banco de México, pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Me gustaría que el Banco de México no solo se ocupara del control de la inflación, que pensara también en el crecimiento, el equilibrio. Estamos hablando de que en el Banco de México están cuidando más inflación, que no está mal, no está mal, pero es importante bajar las tasas para alentar el crecimiento. Ese tema se lo dejamos al Banco de México porque, John, tenemos nosotros mucha confianza en que vamos a lograr no solo crecimiento, sino desarrollo. Porque crecimiento, y eso es lo que queremos cambiar y crear nuevos paradigmas. Crecimiento es hacer riqueza, pero no necesariamente distribuir riqueza. Desarrollo es crecer y distribuir la riqueza. Entonces, nuestro gobierno lo que está haciendo ahora mejor es la distribución del ingreso. Entonces, aunque el crecimiento sea escaso, poco, hay una mejor distribución de la riqueza. Es decir, hay más bienestar. Cuando la gente de la izquierda tienden a gastar dinero, más dinero, usted ha seguido la política de austeridad. Por el contrario, algunos de sus críticos dicen que si quieren distribuir la riqueza, el gobierno tiene que pagar más y que a usted le importa más el excedente dentro de su presupuesto. Y por eso es que la economía no ha crecido. Usted ha acortado demasiado los gastos del gobierno. Es que ese es el nuevo paradigma. O sea, estoy escribiendo un libro que se va a llamar La economía moral. El principal problema de México es la corrupción. Ese era el principal problema. Porque ahora puedo decir, hoy te puedo decir que ya no hay corrupción tolerada.
de arriba hacia abajo, porque la corrupción no es parte de nuestra cultura, como se llegó a decir. La corrupción no se da de abajo hacia arriba, se da de arriba para abajo. No hay un negocio jugoso, un acto de corrupción que no lleve el visto bueno del presidente. Eso ya no existe en México. Entonces, esa es una ventaja. ¿Se puede imaginar al presidente de México yendo a Brasil o expresidente de la misma forma en que fue a la cárcel el presidente de Brasil cuando habla de corrupción? Sí, hacia el futuro, porque antes no era delito grave la corrupción. 25 años, el corrupto podía salir de la cárcel pagando una fianza. En el gobierno de Salinas de Gortari, 1994, modificó el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción. Y así se mantuvo hasta ahora que hicimos una reforma y ya es delito grave la corrupción. Pero no solo eso. Pero que habrá cargos contra Peña Nieto y si hubiera cargos, ¿iría a la cárcel? ¿Cómo? Sí, pero legalmente sería muy complicado. Porque desde hace 150 años, desde la segunda Constitución Federal, en la primera Constitución Federal, 1824, se establecía de que se podía castigar al presidente por corrupción. En la Constitución de 1857 se establece que solo por traición a la patria. Eso mismo continúa en la Constitución de 1917 y se mantiene hasta nuestros días. Hay impunidad constitucional. Cuando te digo de que el principal problema de México es la corrupción, es porque todo el andamiaje jurídico estaba hecho para permitir la corrupción. Entonces, ahora he enviado una iniciativa de reforma constitucional para que el presidente de México pueda ser juzgado por todos los delitos, como cualquier ciudadano. Esos son los cambios que estamos llevando a cabo. También lo de la austeridad. En efecto, en la izquierda se piensa de que austeridad es despedir trabajadores, porque la política neoliberal eso representó. En una ocasión, platicando con el líder laborista Corbyn, mi amigo Corbyn, me dice, ¿cómo hablas de austeridad? No entiendo. Porque la idea es de que austeridad significa ajustar gasto, corriendo, afectando a los trabajadores. La austeridad para nosotros los mexicanos se inspira en Juárez, que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, sin lujos. Entonces, ¿qué pasaba en México? Se gastaba mucho en mantener al gobierno, porque empezando por los presidentes, el avión de el expresidente Peña Nieto, que se lo dejó comprado el expresidente Calderón, un avión de lujo, está ahora en venta en California, no lo tiene ni el presidente Trump, ese avión. Y no solo eso, aviones, helicópteros de lujo para todos los servidores públicos. Todo eso se terminó
Entonces, eso es austeridad. Los expresidentes de México tenían pensiones que equivalían a más de lo que recibe cualquier expresidente en cualquier parte del mundo. En total, 5 millones de pesos mensuales. El presidente de México era cuidado por 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite. Los del Estado Mayor Presidencial ganaban más que los soldados, que los marinos. Todo eso se canceló. Eso es austeridad. Los altos funcionarios públicos tenían atención médica privada. Costaba $300 millones al año pagar la atención médica a los altos funcionarios públicos. Estas son las razones por las que se volvió popular que ataca la corrupción, pero hay menos gastos todavía en la economía. No. La mayor parte que se queda en la izquierda quieren que se gaste más el dinero para hacer ricos a los pobres, pero usted sigue cortando el dinero. Arriba es reducir los sueldos, los gastos arriba para aumentar los sueldos y el apoyo a los de abajo. Nunca en la historia de México se había destinado tanto dinero a los pobres como ahora. Porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Es terminar con los lujos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, es que no se quede el presupuesto en el gobierno o que no se quede todo el presupuesto en el gobierno, que se dispersen recursos, que se trasladen recursos, que se transfieran recursos a los mexicanos y sobre todo a los pobres. Y esto hacerlo también sin deuda, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, porque en la izquierda había la idea de que había que aumentar los impuestos. Yo no creo que eso en México sea necesario. Creo que lo fundamental, John, lo fundamental, si me dices, dígame o dime en una frase, ¿cuál es el plan? Y yo te contesto, acabar con la corrupción.